podemos encontrar tal vez en Rompedores del Alba, en Dios pasa, en diferentes libros de la historia. Podemos encontrar el relato de la visita de Mullah Hossein y todo lo que sucedió esa noche en la casa del Bab en Shiraz, etc. Hoy voy a hablar un poquito más sobre la figura y la estación del Bab en sí. Espero no decepcionar. Vamos a hablar de Ali Muhammad. Fíjense bien en el nombre del Bab y vamos a ver de dónde proviene el nombre del Bab. ¿Por qué él se llama Ali Muhammad? ¿Y por qué se llama el Bab? Primero vamos a analizar el Bab, la puerta, el Bab. La palabra, el término Bab significa puerta. ¿Por qué él se hizo llamar el Bab, la puerta? Ustedes traten de imaginarse en su mente por qué. Vamos a ver esta figura. Una de las funciones de cada mensajero de Dios, cada manifestación de Dios, es cumplir las profecías del mensajero anterior. Es decir, cada mensajero de Dios es para el mensajero anterior aquel a quien Dios hará manifiesto. Y cada mensajero de Dios, en función al siguiente mensajero, es el Bab o la puerta. Entonces, por ejemplo, Cristo fue el Bab de Mahoma. Y Mahoma fue aquel a quien Dios hará manifiesto para Cristo. De la misma forma, Mahoma fue el Bab para Ali Muhammad. Ali Muhammad fue aquel a quien Dios hará manifiesto para Mahoma. Y en la época del Bab, pues Ali Muhammad fue la puerta de Baha'u'llah y Baha'u'llah fue aquel a quien Dios hará manifiesto para el Bab. De la misma forma, Baha'u'llah es la puerta para la siguiente manifestación de Dios que vendrá no antes de 1000 años. Este es como yo veo la relación entre los mensajeros de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, el Bab no es ni más ni menos que los demás mensajeros. El Bab es una manifestación de Dios. El Bab fundó una religión. El Bab escribió libros, tuvo principios, tuvo historia, tuvo seguidores, tuvo un punto de auge y tuvo una decadencia. Y cuando cayó en decadencia, vino la siguiente manifestación de Dios, que fue Baha'u'llah. La única diferencia es que el periodo de Ali Muhammad, el Bab, fue corto. No fue de 800 años, 600 años o de 1000 años, sino fue de 19 años según una cuenta o de 9 años según otra cuenta. Esto es más o menos la primera explicación de lo que es para este servidor el significado de el Bab. Entonces, él fue el Bab para Baha'u'llah, la puerta que conducía hacia Baha'u'llah. Pero, por otro lado, todo mensajero de Dios es un espejo que refleja la luz de Dios, o es una puerta que conduce hacia Dios. El Bab, Ali Muhammad el Bab, en ocasiones también se hizo llamar Babullah, quiere decir la puerta de Dios, y lo cual también todos los mensajeros de Dios lo son. Todos son puerta para conducir hacia el Señor. Entonces, tampoco esto es una distinción, una diferencia que tenga con las demás manifestaciones. Ahora, la diferencia es que el Bab, su historia, su aparición fue muy cerca de Baha'u'llah. Esta es una diferencia real. Pero en cuanto a rango, a la estación, a la historia, no hay diferencias. Entonces, el Bab fue la puerta para Baha'u'llah y fue la puerta también para Dios. Ok, ahora veamos desde el punto de la fe anterior, de la religión anterior, cuyo cumplimiento era el Bab, o Ali Muhammad el Bab. En la fe del Bab hubo 19 figuras. Ya saben todos que el Bab más 18 letras del viviente. Ahora, piensen ustedes en su mente.
¿Cuántas figuras hubo en la fe musulmana, en el Islam? ¿También hubo puerta en el Islam? ¿Hubo alguien que se le llamara puerta? ¿Quiénes dicen que en el Islam hubo 12 figuras? Solo levanten la mano. ¿Quiénes dicen que fueron 14? 13. Vamos a ver. ¿Cuántas figuras creen que hubo? Solo piénsenlo, porque si comenzamos a decir cada quien, se nos va el tiempo. Solo piensen, ¿cuántas figuras hubo en la fe musulmana? Solo piénsenlo, ¿cuántos? Mahoma, Ali, Hassan, Hussein, Fátima. Veamos. En la fe musulmana hubo, para el asombro de algunos, 19 personajes. 19 personajes. ¿Quiénes fueron? Antes de explicar quiénes fueron, hay que explicar una situación. En la fe Babi, por ejemplo, el Bab representa a Dios. Mejor dicho, el Bab es Dios, en cierta forma. Nosotros sabemos que ninguno de ellos es Dios, pero según una cierta interpretación, como el mensajero de Dios, como la manifestación de Dios, es la manifestación de Dios, es el representante de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos del Bab. Después, 19 años después, cuando hablamos de Dios, hablamos de Baha'u'lláh. Hace 2000 años, cuando hablábamos de Dios, hablábamos de su santidad Jesucristo. Entonces, ellos representan a Dios. Por ejemplo, para los cristianos, Jesucristo es el Señor, es Dios. Nosotros sabemos que no es propiamente Dios, sino que quien representa y refleja a Dios. Y por lo tanto se le puede llamar Dios, en cierta forma. No quiero polemizar este tema en este momento. Mahoma tiene una particularidad. Mahoma escribe el Corán de una forma que al parecer alguien le está dictando el Corán a él. Entonces Mahoma ahí aparece como nada más un mensajero y que alguien le está dictando el Corán. A veces en el Corán dice, Mahoma, dile a las personas tal y tal cosa. Por ejemplo, cuando habla de hijab, le dice, una voz le dice a Mahoma, Mahoma, dile a tus mujeres, a las mujeres de los creyentes que cubran su escote, que hagan esto, lo otro, ¿no? Entonces, como que alguien le está dictando a Mahoma y Mahoma está trasladando esto a la población, a los musulmanes. Pero en realidad es el propio Mahoma que cumple las dos funciones. El Bab llama al Mahoma que dicta el punto del Corán, así como el Bab fue el punto del Bayán. El punto es de donde surge todo el Bayán, por ejemplo, toda la fe Babí. Igual, en el Islam hay un punto del Corán que es el propio Mahoma. Es decir, Mahoma toma dos funciones. El que representa a la deidad y el que es siervo. Entonces, el Bab lo llama Uluhiyat y Obudiyat. Uluhiyat es la divinidad, es la posición de divinidad. Y Obudiyat es la posición de servidumbre. Nosotros conocemos al Bab en la posición de divinidad, no lo conocemos en la posición de servidumbre, pero los musulmanes conocen más a Mahoma en la posición de servidumbre, como profeta, no como propiamente Dios. Pero dice el Bab que cuando dice el Corán, por ejemplo, La ilaha illallah, no hay Dios, sino Él, eso se está refiriendo a la manifestación. Porque nosotros no tenemos ninguna relación propiamente con Dios. Toda relación nuestra es con la manifestación de Dios. Entonces, en el Islam está Mahoma como punto y Mahoma como profeta. Dos, está Fátima, su hija, también es infalible. Es decir, es personaje santo. Son tres. Tenemos 11 imanes
11 guardianes que existieron, nacieron y murieron uno tras otro hasta el año 260 después de la Égira. Entonces 11 más 3 hacen 14. Está el imam número 12, que según los musulmanes nació y se ocultó, pero nosotros los Bahá'ís sabemos que nunca nació, no existió. Sin embargo, es el prometido del Islam. Y viene a ser, ¿quién? El Bab. Entonces, teníamos 11 imanes que existieron, más el último que no existió, pero que iba a venir 1000 años después, según profecías islámicas. ¿Cuánto van? 15. ¿Y los otros 4 quiénes son? Son los 4 representantes, los que saben árabe y persa, Navobe Arbae. También se les llama Abvobe Arbae. O sea, o bien les llaman los 4 representantes, o bien los llaman las 4 puertas. O sea, los 4 Bab. Abvob es plural de Bab. Los 4 Bab. ¿De dónde salieron ellos? Sucede que cuando la fe chiita llega al punto en que el 11º imam se muere y no tenía hijo para sucederlo, y de esta manera seguir manteniendo la unidad del mundo chiita, un sacerdote se preocupó y dijo, ¿qué hacemos para mantener la unidad de los chiitas? Entonces él se ofreció como enlace, como representante del imam oculto. O sea, él dijo que el imam había nacido y que se había ocultado y que él era su representante. Y durante varios años mantuvo a los chiitas unidos con esa idea de que el imam había nacido y que estaba oculto y que tenía una puerta, un representante que se comunicaba con él y se comunicaba con los chiitas. Y así mantuvo unido a los chiitas. Cuando él murió, aparece el segundo representante o la segunda puerta. Después, cuando muere la tercera y la cuarta. Hubo 4 puertas, 4 sacerdotes que hicieron esa función de intercomunicador entre el imam y el mundo chiita. Entonces ellos 4 más los 15 hacen 19 figuras. ¿Correcto? Entonces, el mundo musulmán chiita estaba acostumbrado a esa figura de la puerta del Qaem, de la puerta del prometido. Entonces, el Bab, cuando manifestó, declaró su misión, si bien él dijo quién era, y si bien las letras del viviente tenían que saber quién era él en verdad, pero el pueblo en general, el cuerpo de seguidores en general, lo tomó como Bab del prometido Qaem. O sea, no como que él era Qaem, no. Él era nada más la puerta que conducía al Qaem. El mundo, tanto los seguidores de él mismo como los musulmanes, eso entendieron. ¿Correcto? Pero hay 3 instancias de puerta. Puerta del Qaem, puerta de Dios como todo mensajero y puerta de Baha'u'llah. Él en realidad se refería más a ser puerta ante Dios, porque también se hizo llamar Baha'u'llah, puerta de Dios, y muy especialmente era puerta y precursor de Baha'u'llah. Pero la gente entendió como que él era puerta nada más del prometido. Es decir, un personaje mucho menor de lo que el Bab realmente era. Corus,
Una pregunta. Dígame. ¿El Bab realmente él fue el prometido Gaem? Sí, él era Goem. Él, Pero además de era la Goem, ya puerta vamos a ver 4 instancias de su estación. Veamos, en la siguiente diapositiva aparece esto. La estación del Bab abarca las 4 cosas. Es decir, el Bab, vamos a comenzar de abajo hacia arriba. El Bab principalmente era el punto, Nocté, el punto primordial. Este es su mayor rango, que representa a la deidad. Representa a la voluntad primordial de Dios. Que es lo que está presente, todos son más. O sea, a partir del Bab se crea la fe Babí y todo el mundo se vuelve a crear cada vez que aparece un mensajero de Dios. Pero también Bab como profeta, como el que, ¿se acuerdan de Mahoma, verdad? Que era profeta, pero también era punto. Pero Mahoma enfatizó más su calidad de profeta, de apóstol. Incluso su título es apóstol de Dios, porque del que escucha y alguien le está dictando, pero en realidad es él. Nadie le está dictando. Ellos tienen conocimiento innato de nacimiento. Ok, pero también el Bab era el 12º imam. Qaem quiere decir el que se levanta. Mehdi quiere decir el que es guiado. Se entiende que por Dios, el que es guiado por Dios. Entonces los musulmanes conocen al prometido de las 2 formas. Qaem, el que se levanta, y Mehdi, el que es guiado por Dios. Y por último, el Bab como puerta al prometido. Dice que el Bab es el origen. Obviamente el origen es Dios, pero como Dios no lo conocemos, nosotros conocemos al Bab. Para nosotros, el Bab es el origen de todo. O sea, las letras del viviente son un reflejo del Bab. La puerta al prometido es un reflejo del Nocté, del punto. Es decir, de ahí surge todo, ¿verdad? Entonces, las 4 instancias, o no sé cómo decirlo, las 4 dimensiones del ser del Bab son estas. Veamos. Ahora, cuando el Bab declara la misión a Mullah Hossein, era en 1844, cuando estuvo en Moscú, 3 años después. Durante 3 años, el Bab permite que la gente crea que él era la puerta al Goem, nada más. Aunque los seguidores más cercanos, más eruditos, tenían que haber sabido quién era él, ¿no? Como por ejemplo Mullah Hossein, Qudus, ¿quién más? Tahereh. Tenían que saber quién era él realmente. Ellos tenían que saber. Yo sé que Tahereh, por ejemplo, ni siquiera había visto al Bab, ya sabía de Baha, porque hace una poesía donde habla de Baha. Es decir, Tahereh, por ejemplo, sabía quién era Abdul Baha. Una anécdota chiquita. Una vez Tahereh estaba en casa de Baha'u'llah y estaba con Abdul Baha. Abdul Baha nació en el 1844. O sea que en ese momento tuvo que tener unos 4, 5, 6 años de edad, Abdul Baha. Estaba chiquito. Entonces, Tahereh estuvo invitado en casa de Baha'u'llah un tiempo. Entonces viene un babí famoso, como no sé si era Mullah Ali Bastami, llega y toca la puerta y buscaba, quería hablar con Tahereh, y Tahereh no salía. Entonces viene un miembro de servidumbre y le dice, mire, la busca fulano de tal, como quien dice una persona importante, la busca. Entonces Tahereh le dice, ¿qué importancia puede tener un simple babí
si yo estoy hablando con el constructor de la nueva civilización? Imagínense, Tahereh sabía quién era Bahá'u'lláh, sabía quién era Abdul Wahab y cómo no iba a saber quién es el Bab. Pero el babí común no sabía. Y a varios de ellos, ahorita no recuerdo el nombre, pero yo sé, he leído de ciertos babíes que cuando supieron cuál es el reclamo real del Bab, salieron, no aguantaron. Babíes muy sobresalientes. Entonces, durante 3 años el Bab enfatiza más que es en la puerta al prometido, aunque tal vez en las palabras no decía eso, pero cuando la gente creía que él era la puerta del prometido, él no los regañaba, no discutía. Cuando estuvo en Moscú, entonces comienza a escribir el Bayán. Entonces, cuando comienza a escribir el Bayán, entonces comienza a correr la ley del Bab. Porque ellos mismos oraban según los musulmanes, ¿no? Antes de eso. Entonces, cuando escribe el Bayán, tampoco inmediatamente se distribuye. Todavía un año más aguanta la distribución del Bayán, hasta que después autoriza que se distribuya, pero antes de eso, escribe él personalmente cartas a los principales líderes babíes de cada ciudad, explicándoles quién es él, para que cuando llegue el Bayán, ellos ya estén prevenidos y que guíen a los demás. Entonces es cuando comienza toda la persecución con su mayor fuerza. Los episodios de Sanjan, de Neiris, la conferencia de Badasht, los 7 mártires de Teherán, todo que culmina en el martirio de él mismo. Ya cuando estuvo en Tabriz y se reúne con el clero, entonces dice, yo soy. Dice 3 veces, yo soy el fulano de tal, a quien han estado esperando durante siglos, que han orado por su venida. Yo soy. Entonces, ahí fue el periodo en el cual ya se supo quién era él, pero no al principio. Incluso, la conferencia de Badasht, acuérdense, tenía 2 objetivos. Uno, declarar que la fe babí es una religión nueva y el Bab es una nueva manifestación de Dios y que la ley del Corán ya caducó, terminó. Y por eso Tahereh se quitó el velo ahí. Tahereh, lo más hermoso, tal vez, sí, lo más hermoso que ha producido la fe del Bab en cuanto a seguidores es Tahereh. Y cuando digo hermoso, no solo me refiero a la belleza física que sí la tenía, sino que en todo sentido de la palabra. Ya vamos a hablar un poco más sobre Tahereh. Bueno, ahora como prueba de lo que estoy diciendo, vamos a leer la confesión del Bab en la mezquita de Bakil en Shiraz. En Shiraz, cuando comenzaron a perseguir a los primeros babíes, entonces arrestan al Bab y lo llevan a la mezquita y lo obligan a que se retracte de su, ¿cómo se llama? Desde lo que estaba reclamando ser. Entonces, ahora fíjense bien, el Bab en realidad reclamaba ser Cohen, el prometido, y también reclamaba ser una nueva manifestación de Dios. Pero como la gente creía lo falso, creía que él era la puerta al prometido. Entonces miren lo que se confiesa el Bab para calmar a la gente diplomáticamente. Dice lo que la gente quería oír, pero no se está retractando de su verdadero reclamo. Dice, la condenación de Dios es como la maldición de Dios, caiga sobre el que me considere, ya sea el representante del imán o su puerta. ¿Qué está diciendo aquí el Bab? Dice, por Dios,
yo no soy representante del imam y no soy su puerta. Es el Gaem. Y como la gente creía que eso reclamaba ser el Bab, y él está diciendo que no lo soy, entonces según la gente, él se retractó. ¿Está claro? Él está diciendo que es el Gaem, más bien. No lo dijo, pero está diciendo yo no soy representante de Gaem, Claro. ni soy su puerta. O sea, como quien dice, yo no soy Bab, como ustedes lo han entendido, pero no lo dijo así, sino que simplemente yo no soy eso. Entonces la gente dijo, pues entonces ya se retractó y lo dejaron irse. Interesante, ¿verdad? O sea que él no se está retractando, no se está arrepintiendo de lo que ha dicho. Está retractándose de lo que la gente cree que él ha dicho ser. Y no es así. Está claro, ¿verdad? Ahora veamos otro punto. Otro punto. El otro punto es el Bab, Sol y Luna. ¿Qué quiere decir esto? En una fe, en una religión, por ejemplo, en la fe judía, ¿quién es el Sol? Moisés. ¿Quién es la Luna? No sé, Josué, por ejemplo, su representante, su sucesor, su guardián, ¿verdad? O a veces su precursor. Son lunas, son satélites que giran alrededor de él, que es el Sol. Por ejemplo, Cristo, si fuera Sol, si era el Sol, sí lo era. ¿Quiénes eran la Luna? No sé, Juan el Bautista, pudieron ser los apóstoles. En la fe musulmana, ¿quién era el Sol? La manifestación de Dios era Mahoma. ¿Y quién era la Luna? Su guardián, Ali. Ali fue su primer guardián. Ali, el comandante de fieles, fue sucesor de Mahoma. Entonces, Mahoma es el sol y Ali es la luna. Y la luna gira alrededor, no es satélite. O sea, no tiene luz propia. Es como en la fe de Bahá'u'lláh, por ejemplo. En cierta forma, Bahá'u'lláh es el sol, Abdul Bahá es la luna. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos todos. Pero hay una situación que el Bab, ¿qué es el Bab entonces? El Bab es un sol, porque es manifestación de Dios, ¿correcto? Así es una manifestación de Dios que fundó una religión y no tuvo que aferrarse a la otra figura para revelar todas las verdades y toda la filosofía hermosa que ha traído el Bab. Todo eso, él era el sol. Pero, simbólicamente, cuando se trata de relacionar al Bab con Bahá'u'lláh en la era Bahá'í, entonces el Bab era satélite de Bahá'u'lláh. En cierto sentido. Era precursor de Bahá'u'lláh, aunque eso no es solamente precursor de Bahá'u'lláh. Él es una manifestación de Dios, pero en relación a Bahá'u'lláh toma una figura de vicerregente, es decir, secundario, es decir, la luna. Entonces el Bab era sol, pero también era luna, ¿correcto? Era sol por su propia luz, por su propia religión que fundó, por ser manifestación de Dios, pero era luna porque era más pequeña y tomaba luz de la fe de Bahá'u'lláh, que tiene una misión mucho más grande. Ahora, veamos qué relación tiene esto con su nombre, que es Ali Muhammad. Veamos en la siguiente página, hay una profecía del Corán. Corán 75, o sea, el capítulo 75. Ahorita lo pueden buscar, el Corán 75 en el celular, 75,6 o 5. Dice, pregunta él, fíjense bien, ¿quién? El pueblo, ¿no? El pueblo. Pregunta él, ¿cuándo tendrá lugar el día del levantamiento? Levantamiento es lo mismo que resurrección, incluso en diferentes traducciones. En otras traducciones se ha traducido como resurrección. ¿Cuándo tendrá lugar el día de
del levantamiento, de la resurrección? Después contesta. Así, cuando se debilite la vista y se oculte la luna, hay algo parecido en la Biblia, y se junten el sol y la luna. Cuando se junten el sol y la luna, tomará lugar la resurrección. ¿Qué significa que el sol y la luna se junten? Precisamente eso. Sí. El Bab y Bajaola. No, el Bab mismo. El Que Bab, si solamente estamos aparezca el diciendo Bab. que el Bab era sol y era luna. El Ajá. Bab mismo, sí, sí, correcto. Él mismo era sol y era luna. Claro, sí. Entonces ahí está en la foto. El Ali Muhammad, luna, sol. O sea, Ali en la fe musulmana es la luna. Y Muhammad es el sol. Entonces cuando Ali y Muhammad se unan, se hace Ali y Muhammad. Alabado sea Dios. Ahí está la profecía del Corán. La luna y el sol se han unido en una persona. Entonces es resurrección. Y cabal, exactamente, el Bab fue la resurrección para el Islam. Porque el Bab define que la resurrección de una fe es cuando viene el mensajero de la siguiente fe a pedir cuentas. Entonces, Mullah Hossein, Qudus y todos los que creyeron en él, es como resurgir, se levantaron, fue resurrección para ellos. Y los que no creyeron en él, siguieron muertos, tirados ahí. ¿Está claro? Interesante, ¿verdad? Señor Kurosh, ¿se dice Dígame. las letras del viviente o las letras de los vivientes? Mire, del viviente diría yo. Yo diría, no sé. Porque Pero muy lindo. en árabe, Jorufe hay letras del viviente. Sí, del viviente. Para mí. Tal vez otro pueda tener otra opinión. Pero para mí es del viviente. Y Sí. viviente es una, No es plural, es singular. ¿cómo se llama? Es Señor un Kurosh, atributo de Dios. Dígame. la confusión viene por una traducción original que se hizo del libro Rompedores del Alba por el doctor Alejandro Reid. Fue primera traducción de narraciones de Nabil al español y contenía algunos errores. Y uno de ellos era la expresión letras de los vivientes. Pero después vino una traducción oficial que es más clara y dice las letras del viviente. Gracias por aclarar. Yo no sabía esto. Muchas gracias. Muy amable. Volviendo al tema, querido Kurosh, realmente lo que acabas de explicar es algo tan interesante, tan esclarecedor, porque habla de una profecía del Corán donde el momento de la resurrección será cuando se una el sol y la luna, y en la persona del Bab se unían justamente esos dos entes, sol y luna, lo que tú dices, ¿no? Y Ali Sí, miren. es el nombre y no solamente, del Islam. Ajá. Y Muhammad es el Así sol es. del Islam. Sí. Así es. Ali Muhammad el Bab no solamente cumple esa profecía en sus funciones, sino también en su nombre. Incluso hay una profecía islámica una tradición islámica. Las tradiciones son aquellas palabras de Mahoma y de los guardianes, de los imanes de Mahoma, aquellas palabras de ellos que fueron recogidas por los creyentes, pero que no están en el Corán. Entonces, hay una tradición. ¿Cómo se dice en árabe? Tradición. No, en árabe. Hadís. Hadís, sí, hadís. Hadís, uno es hadís. Entonces hay un hadís que dice, en los tiempos del fin, todos van a regresar. Y es cierto, ya vamos a ver, todos van a regresar, ¿quiénes son? Kurosh, una pregunta. Todos van a regresar. Y algunos van a regresar más de una vez. Y hay otra profecía que dice que en los tiempos del fin, como en los tiempos originales de Mahoma, primero apareció Mahoma, después Ali,
después otro y después Hossein, ¿verdad? Pero dice que los tiempos del fin no van a venir en el mismo orden. Ali va a venir antes de Muhammad, ahí está Ali Muhammad. Y Hossein va a venir antes de Ali, cosa que fue al revés en los tiempos originales, ¿verdad? Primero fue Ali, después Hossein, pero los tiempos del fin va a venir Ali primero, después, perdón, va a venir Hossein primero, después Ali. Ahí está, Ali Muhammad es el Bab y Hossein Ali es Baha'u'lláh. Vinieron al revés. Una Ali, pregunta. dígame. Sí, cuando el Bab se proclama, hay sacerdotes musulmanes que descifren el mensaje y acepten a la fe babí. 400. Oh, Y sus principales seguidores, ¿quién era Mullah Hossein? ¿Por qué se llamaba Mullah? Porque era un sacerdote. ajá. ¿Quién era Qutuz? Un sacerdote a sus 22, creo, 22 años de edad. Era un sacerdote. O sea, Baha'u'lláh en el Kitab-e-Iqan, en el libro de la certeza, dice que no menos, algo así, que no menos de 400 sacerdotes musulmanes se hicieron babíes. ¿Quién era Wahid? ¿Quién era Hojat? Todos eran sacerdotes y no cualquier sacerdote, sino que eran sacerdotes de calibre grande. Ajá. Y se hicieron babíes y la mayoría dieron sus vidas por él. Me acordé de una anécdota, se lo voy a contar como para reírse un poco. A ver. Dice que no tiene que ver con el Bab, es de Baha'u'lláh, pero Baha'u'lláh estaba en Acá y mucha gente llegaba a visitarlo. Venían príncipes, venían sacerdotes musulmanes, venían gente, bahá'ís mayormente. Entonces viene un sacerdote robusto a visitar a Baha'u'lláh. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo tal. Le dice, a mí me dicen Jotemol Olamo. En persa, Jotem significa tanto como el último, como sello de los sacerdotes. Quiere decir el último, después de mí ya no hay sacerdote. Entonces, ¿cómo se llama usted? Entonces, Baha'u'lláh le pregunta cómo se llama y el sacerdote le dice, yo soy Jotemol Olamo, el sello de los Olamo. Entonces Baha'u'lláh le contesta, Inshallah. O sea, ojalá. Dice, ojalá fueras el último. Bueno, veamos. Ahora vamos a ver otro tema interesante. Según las tradiciones islámicas, fíjense bien, cuando venga el Qa'im, que para nosotros es el Bab, todos los personajes de la fe musulmana que vimos que eran 19 y no 12 ni 14, todos van a retornar. Pero esa tradición musulmana dice que los primeros dos creyentes del Qa'im van a ser el profeta Muhammad y su guardián Ali. Van a ser los primeros dos en creer en él. Aquí hay dos cuestiones. Uno, el hecho del orden en que de los creyentes, y otro demuestra que el Bab va a traer una fe nueva. Porque si no, ¿cómo va a tener creyentes? Si el Qa'im va a ser un personaje dentro del mismo Islam, entonces no necesita creyentes. Está dentro de una fe que ya tiene creyentes. Pero este no es lo que quiero enfatizar. Los primeros dos creyentes del Bab tenían que ser Muhammad y Ali. ¿Fueron o no fueron? ¿Cuál fue el primer creyente del Bab? En orden cronológico me refiero. El primero fue Mullah Hossein. No, era Mullah Muhammad Hossein. Mullah Hossein se llamaba Muhammad. El Bab se refiere a él en uno de sus libros como Muhammad. Él era Mullah Hossein, pero en realidad era Mullah Muhammad Hossein. Bab, la puerta y la puerta. Entonces se cumple de que el primer, o sea que Mullah Hossein o Mullah Muhammad Hossein es el retorno de Muhammad, pero no Muhammad punto, sino Muhammad apóstol, o sea, siervo.
Acuérdense que había dos Muhammad, pero el Muhammad punto, su retorno es el Bab mismo. El Muhammad apóstol, su retorno es Mullah Muhammad José. ¿Y cuál fue el segundo creyente del Bab? El segundo fue Mullah Ali Bastami. Mullah Ali Bastami. Primer mártir. Ali. O sea, el primero fue Mullah Muhammad Hossein, o sea, Muhammad, y el segundo fue Ali, Mullah Ali Bastami. Porque Bastami es su ciudad, Mullah es su título, se llamaba Ali. Y hay otros, vea, y cada uno de las letras del viviente es retorno de alguien. No todos los retornos, digamos, lo sé yo, ni todos son importantes de saber, pero por ejemplo, Tohere, ojo, no es Tairi, es Tohere, porque cuando en los libros bajáis la I sin tilde es E. Tohere es retorno de Fátima, la hija de Mahoma. Fátima es como la Virgen María de los musulmanes, ¿no? Es figura santa y figura infalible. O sea que son las palabras de ella se pueden aceptar. Okay. Ahora, el Bab, si bien era retorno del punto, pero por otro lado también se dice que el Bab es el Qaim. Pero en este juego, el Bab era el punto. El retorno del Qaim era otro. Pero como ese otro es reflejo del Bab también. Entonces, se puede interpretar de esta manera. No sé si se entendió este punto. Muy interesante. Nos hemos quedado helados. Vamos a entrar a otro punto, ya de lo histórico, desde el punto de vista de la historia. ¿Qué sucesos importantes paralelos ocurrieron simultáneamente con la declaración del Bab? El Bab se declara el día 23 de mayo de 1844. En esa fecha o en ese año inicia la era Bahá'í. La era Bahá'í es la era del nuevo orden mundial, de la unidad de la humanidad, etc. La misma noche exactamente, la misma noche, nace Abdul Bahá, no el mismo año, no la misma noche, otro año, sino que exactamente en la misma fecha nace Abdul Bahá, que es el modelo de vida para la era Bahá'í. Entonces, nace la era Bahá'í, nace su modelo. Y puesto que la era Bahá'í es la era, entre otras cosas, de la unidad mundial, entonces necesitamos medios de comunicación como el que estamos usando en este instante. La misma noche no. Un día después, Samuel Morse, el mismo año, un día después, o sea, el 24 de mayo de 1844, Samuel Morse hace su primer mensaje de telégrafo como demostración de su nuevo invento. Y de Washington a Baltimore habían tendido cable, manda un mensaje diciendo lo que aparece ahí en la pantalla. Mirad lo que Dios ha hecho. Tomado de la Biblia, el libro de Antiguo Testamento, Números, capítulo 23, versículo 23. Entonces, el telégrafo no es cualquier invento. Es el invento que marca el inicio de la era de las comunicaciones. Lo que hoy culmina en Internet y en Zoom, en Meet, todo eso. Entonces, comienza la era de la unidad mundial, aparece la misma noche el modelo de vida para los Bahá'ís y a la misma noche, un día después, aparece la era de las telecomunicaciones. Esta es una cosa
muy relevante, ¿no? Es muy relevante. Otro, aquí esta figura es al parecer es del primer aparato de telégrafo. No sé si será foto o dibujo, ¿no? Y esta es una pintura supuestamente de Morse y de toda la gente que están ahí y enviando ese primer mensaje. Entonces, este para mí es un hecho muy relevante. 1. 2. En 1844, un científico estaba viendo las estrellas y hay una estrella que se llama Sirio. Sirio por siglos ha sido la estrella más luminosa del firmamento. O sea, no se sabe si la más grande o no, sino que a la Tierra su luz llega con mayor intensidad que cualquier otra estrella. Entonces, ese científico estaba viendo con telescopio, estaba observando el movimiento de Sirio y de repente ve una interferencia, una perturbación en ese movimiento. Y como científico, interpreta esa perturbación en el movimiento como la existencia de otro cuerpo cerca. Como quien dice, Sirio no estaba solo. Había otro Sirio, Sirio B, así lo llama. Había una segunda estrella ahí cerca, mucho más pequeño, como ven en esta figura, en esta foto. Entonces, en 1844 apareció esa señal en el cielo, descubrió. Pero él no lo vio, no lo pudo ver, simplemente sacó conclusiones por el movimiento de Sirio. En 1862, un año antes de la declaración de Baha'u'lláh, otro científico estaba viendo la misma estrella Sirio y él sí vio al otro Sirio a la par. Entonces, así como en los tiempos de Jesús, apareció una estrella y los 3 reyes magos, que eran 3 sacerdotes zoroastrianos, fueron a Belén siguiendo a esa estrella. Entonces, de la misma forma, en esta era apareció un Sirio B, que es más pequeño, que acompaña al Sirio A. Eso simboliza las figuras gemelas de Baha'u'lláh y el Bab. Esto es muy interesante también para mí, como señal en el cielo. Otra señal que apareció en el cielo a principios del siglo XIX fue el cometa Biela. Biela fue el científico que los avistó y que era un cometa que de repente cerca de los años de la aparición del Bab y Baha'u'lláh se dividió y se convirtió en doble cometa. Uno más grande, otro más pequeño. Esta cometa por última vez la vieron en 1852 y creen que posteriormente se desintegró y cayó como lluvia de estrellas en 1885 y en 1892, el año de la ascensión de Baha'u'lláh. Entonces, esa es otra señal que apareció en los cielos. Esto es, vamos a ver. Bueno, esto es, digamos, todo lo que yo iba a exponer como sugerencia o alguno de estos temas ya se tocaron. La vez pasada hubo un tema de profecías, pero yo sugiero que cada quien, si es que no estuvo presente, estudie las profecías bíblicas que señalan el año 1844 como el año de retorno de Cristo. Cada religión tiene su propia terminología para definir a ese prometido. Por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel, la mujer y el dragón de Apocalipsis 12, el decreto de tolerancia en 1844 que permite a los judíos regresar a Tierra Santa, el tiempo de los gentiles, los 42 meses, los
3 tiempos y medio, y así. Hay muchas profecías que hablan del año 1844, que algunas ya se tocaron y otras se pueden programar para futuras reuniones. Les agradezco muchísimo haber prestado atención a este pequeño y humilde esfuerzo. Me declaro como un amante del Bab, Bahá'u'lláh, Qudus, Tahereh, todos, Abdul Bahá y la fe Bahá'í, pero en ningún momento me declaro como un sabio o conocedor. Me declaro como un estudiante. Y les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de ir a investigar y exponer ante ustedes estos puntos de vista. Y también agradezco a las personas que intervinieron y aclararon cosas que sí son válidas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, señor Kurosh. Bravo, un aplauso. Muchísimas gracias, de verdad. Muy interesante. Gracias, Kurosh. Gracias. Hemos aprendido realmente nosotros que vivimos en este lado del mundo, cosas que no teníamos muy claras con respecto de la relación del Bab con la fe del Islam. Sabemos que él cumple las profecías, pero la manera como la has explicado es el tema de los nombres, Ali Muhammad, lo que decía el hadith, o sea, nos queda muy más claro. Es una manera muy bonita en que estamos celebrando con tu exposición, querido esta fecha tan hermosa, ¿no? Que comienza hoy día, que es la declaración del Bab. Entonces, yo invito a los amigos para que den sus preguntas, sus comentarios, no sé, porque es una cosa muy bonita que tenemos. Más bien, si podrías dejar de compartir la pantalla para poder tener a todos en la pantalla grande. Adelante, amigos. Yo solo me quedé con una pequeña inquietud y era si los 19 personajes solo pues sí, o sea, como se ve, han existido en la fe de Muhammad y en la fe del amado Bab. ¿Han existido anteriormente otras religiones que hayan también tenido como esa misma forma de dirección, o sea, con 18 almas, 19 almas también? Acabo de mencionar que en la fe musulmana, para la parte chiita, existieron 19 personas y las nombré ahí. Aquí está. Sí, pero para otros, o sea, antes de la de Muhammad. Ah, ok. No, Creí que de pronto, porque es que también los 12 apóstoles de Jesucristo me llamaba la atención, sí, quizás no fueron 12, sino que fueron a llegar a ser más, entonces por esa razón. Es que miren, en el pasado, el número 12 ha sido muy enfatizado, por ejemplo, en la fe judía, las 12 tribus, en la fe de Cristo, 12 apóstoles, en la fe de Mahoma, 12 imanes, pero en esta fe, entre el Bab y Bahá'u'lláh, y todas las figuras importantes, fue el doble, fueron 24. Y eso de las 26 letras que también tiene que ver, 27. ¿O no tienen 27 letras? Eso es otra cosa. No, esta es otra profecía, otra cosa que dice, okay. hasta el Bab, de toda la historia de la humanidad, Dios había revelado 2 letras del conocimiento, y solo el Bab reveló 25 letras. No sé si a eso te refieres. Es decir, el Bab es una figura colosal, enorme, tiene una filosofía. Muchas de las cosas que nosotros sabemos como Bahá'ís es la filosofía que impuso el Bab. Entonces, el Bab tiene decenas, muchos escritos, incluso muchos de esos escritos se perdieron o hasta la fecha ni se han encontrado, y de los que están, no están traducidos.
Están dando prioridad más a los escritos de Baha'u'lláh, pero los escritos del Bab es realmente, si alguien quiere ser erudito, que nosotros no lo somos, ni lo pretendemos ser, pero si alguien quiere ser realmente erudito, tiene que ir a leer todos esos escritos, que nosotros ni siquiera tenemos acceso a ellos. Ahora, otra cosa que yo estaba diciendo originalmente es que busquen en la Biblia, habla de 24 sabios. En los tiempos del fin, en lugar de 12, va a haber 24. ¿Quiénes son los 24? El Bab y los discípulos de él las letras del viviente eran 19. Más Baha'u'lláh 20. Abdul Baha 21. Shoghi Effendi 22. Y faltan otros 2. ¿Quiénes eran? Los precursores de Sheikh Ahmad y Sheikh y Sijid Qasim. Entonces son 24 sabios. Hay bastantes profecías sobre eso. En realidad hay mucho que hablar. No digo que yo conozco mucho, sino que hay muchos temas, muchas inquietudes, ¿no? Ay, se me desconectó. ¿Sí? Quería decir... Hay, Kurosh. Dígame. Un ratito. Hay un libro. Badí, un ratito. Philip, y luego tú, ¿qué te parece? Ok. Adelante, Philip. Gracias. Sí, sobre el decreto de tolerancia en 1844, cuando algunos historiadores se pusieron a buscar ese decreto, hubo una confusión porque no encontraban un decreto que propiamente se llamaba decreto de tolerancia. Y ese no es el nombre del decreto, sino que fue un calificativo. Ese decreto sí hubo en 1844 y formó parte de las reformas de los Tanzimat, las reformas turcas que se llamaban Tanzimat. Muchas gracias. Edicto de tolerancia también yo he oído que le dicen. Sí, edicto. Pero sí. Su nombre oficial son reformas. Pero es fascinante, es fascinante. Yo sugiero que ya hubo una sesión sobre profecías. Yo sugiero que pongan más sesiones acerca de las profecías, porque así... Tenemos que saberlo al pie derecho para ayudar a los amigos buscadores. Sí, Badí, ¿querías decir algo? Sí, hay un libro de reciente traducción sobre los escritos del Bab, una introducción a los escritos del Bab, cuyo autor, si no me equivoco, es el señor Nasser Saidi. Nader Saidi. Nasser Saidi. Nader Saidi. Nader Saidi. D de dedo, así. Nader Saidi. Yo lo conozco. He escuchado de que es un Bahá'í muy erudito. Hay un grupo de conversación donde escuché comentarios. Él creo que es sociólogo de profesión. Sí, pero también ha escrito bastante sobre filosofía. La puerta del corazón es de él. Sí, y está en español. Y uno puede darse cuenta, leyéndolo, que realmente, digamos, los escritos del Bab abordan cuestiones filosóficas bastante abstrusas del Islam y de las religiones del pasado. Entonces, y el libro se presenta como una visión panorámica, nada más. Y uno realmente se da cuenta la insuficiencia que uno tiene para entender todas estas cuestiones a las cuales el amado Bab ha tratado. Seguramente habrán generaciones futuras. Tenemos miles de años
de ciclo Bahá'í para poder ir entendiendo gradualmente la humanidad, la revelación que trajo el Bab, Baha'u'lláh y la interpretación de Abdul Baha. Gracias, Badi. Yo tuve el honor de conocer a Nader en Shiraz. Él era un estudiante de la universidad y llegó a vivir a Shiraz y tiene una devoción muy especial al Bab. Él es de las personas, la Casa Universal de Justicia le dio acceso para ir a los archivos y leer los escritos originales del Bab. Entonces, él dice que el Bab cuando revelaba era tan rápido que escribían o él mismo o su secretario solo ganchos. Que si una persona normal como nosotros, que sabe persa, digamos que fuera en persa, si es árabe peor porque nosotros no conocemos mucho de árabe, al menos yo no. Entonces, si tú agarras esto y lo lees, no entiendes nada. Pero Nader Saidi investigó tanto que entiende un 80% de esos ganchos. Entonces, cuando el Bab revelaba, o él mismo o otra persona escribían de esa forma. Se llama letra nozulí, o sea, letra de revelación. O sea, una letra que se usaba para escribir la revelación, que era una cosa muy rápida y muy así caótica. Como la Después lo leía. La taquigrafía. Algo parecido a la taquigrafía. Eso iba a decir. Limpio, entonces el Bab lo leía igual, Baha'u'lláh también. Lo leía y lo confirmaban o lo corregían. Es decir, podemos estar seguros de que los escritos del Bab que han llegado a nuestras manos están correctos. O sea, no tienen errores, como pudieron tener los escritos del Corán, de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la Biblia se escribió decenas de años después. Entonces, este señor es tan erudito, para mí es el máximo erudito sobre los escritos, o sea, la máxima autoridad sobre el Bab. Bueno. No, decía que Nader también, recuerdo que ha sido mi profesor de clase de niños. Cuando yo tenía 10, 11 años de edad, Nader tenía como 18. Y él casi de memoria tenía mayoría parte de las escrituras de la fe de esa edad. El Agdas. Él tenía memoria Agdas cuando tenía 18 años de edad. Y actualmente es profesor de la Universidad de Los Ángeles, es profesor de filosofía en Los Ángeles actualmente. Y una vez, señor Frutan, que en una escuela de verano estuvimos él presente y Nader también presente. Entonces, Nader hizo un discurso o algo así. Y el señor Frutan dijo, levántate, hay que hacer una estatua de ti, ¿no? Para que quede... Y él tiene casi 60 años, y es 70 y es profesor de la Universidad de Los Ángeles. Sí, yo acabo de estar en Arizona, Estados Unidos, y hay una conferencia del Gran Cañón que todos los años hay ahí. Entonces, ahí las charlas son en inglés, pero en las tardes hay una sala en persa. Hay una o dos charlas en persa y hay una sala en español. Yo fui a la sala en español, pero solo había como 5 o 6 personas. Me voy a la sala en persa. Cuando estaba Nader Saidi, la sala estaba reventando. Tal vez 1,300 personas sentadas ahí. Termina la charla de él, después viene otra charla de otro persa. La mitad de la gente desapareció. O sea que este señor tiene tantos fans que la sala se llena cuando él está dando la charla. Y la mayoría no entienden lo que él está diciendo. Sugiero para mayor información en YouTube, buscan las palabras de Nader Saidi. ¿No? Podemos, como nacer, pero con letra de dedo, Nader Saidi, ahí pueden escuchar muchísimas de sus participaciones, charlas, sí. Todo esto. Gracias. Gracias, Kurosh. Yo les deseo feliz fiesta. Yo quería leer también esto, pero lo voy a mencionar rápido. Baha'u'lláh en el libro más sagrado menciona
que la fiesta, la festividad más importante de la fe Bahá'í son estos días de declaración de Baha'u'lláh y el día de declaración del Bab. La festividad más relevante de la fe Bahá'í son esas dos fechas. Los 3 días de declaración de Baha'u'lláh y el día de, o sea, este día de declaración del Bab. La segunda fecha más importante es el doble nacimiento, que doble nacimiento cae en un mes musulmán, en el primer mes musulmán, el día 1 y el día 2 de ese mes, Muharram. Pero ese mes musulmán es un mes de dolor, es el mes de martirio para los musulmanes. Pero viene la fe Bahá'í y borra el dolor con fiesta de nacimiento de Baha'u'lláh. Sabemos que el nacimiento del Bab y Baha'u'lláh de por sí insufla en el mundo un espíritu que permite el avance en las ciencias y en la tecnología y en el aspecto social y todo eso. Pero la declaración del Bab y de Baha'u'lláh son días mucho más importantes que sus nacimientos, porque en ese día se pone la semilla de la nueva fe, del nuevo orden mundial, que nosotros estamos viendo una planta pequeña ahorita, pero que pronto esa planta crecerá y será muy grande. O como decía el señor Taherzadeh, es como un huevo que adentro se está gestando. De repente el 2021, 25, no sé, en algún momento este huevo va a quebrarse y va a salir un pollo. Y eso es lo que estamos esperando. Entonces, cuando ya sale el pollo, es que la gente comienza a ver, ¿no? Y nosotros estamos encargados de hacer crecer la fe Bahá'í hasta que llegue a ese punto. No se ve, o sea, lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias. Nosotros tenemos reunión. Solo queríamos agradecer y despedirnos. Tenemos reunión de la comunidad. Tenemos nuestra reunión. Muchas gracias. Saludos a la Molina. Gracias, señor Kurosh. Un abrazo. Gracias, señor Kurosh. Muy agradecido.